Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Estamos en una serie llamada La Historia de Blaze y hemos hecho un recorrido no pequeño desde 1993, tampoco muy detallado, pero sí dando el overview, dando el panorama de lo que ha sucedido en el ministerio, y mostramos cómo Blaze Outreach en el 2006 tenía la misión de ir a diferentes países, a ciudades pequeñas. Fue ahí donde yo conocí a Rafael en una de estas escuelas. Nos casamos en el 2008 y en el 2009 llegué a Estados Unidos y empecé a estudiar con Rema. Empecé también cuando llegué en el 2009 a estudiar con Rema, empecé a viajar al mismo tiempo con Rafael, a acompañarlo a las conferencias el que él desarrollaba en diferentes países, así que conocí muchísimos países en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en diferentes partes. De hecho, en Estados Unidos también nos ofrecieron en el 2012, creo, 2012, sí, más, en el 2012 nos ofrecieron ser los profesores bíblicos titulares del Instituto Bíblico Camino del Rey en Texas, y ahí empezamos a enseñar mensualmente. Íbamos por 3 días, una vez al mes, a dar clases por un año largo, todos los meses. Esa inversión hicimos en el reino de Dios para poder enseñar en este instituto bíblico que tenía una duración de 3 años, y nosotros enseñamos 1 año y medio, casi 2 años allí mensualmente. En esa época también Rafael era pastor de una iglesia en Nashville, que le pidieron ser pastor porque el pastor principal se fue. Rafael era el copastor y le dijeron: queremos que sea nuestro pastor, y él no, vengan, yo no puedo dedicarme en este momento tiempo completo al ministerio porque yo tengo negocios, tengo a Blaze Ministries, viajo continuamente, soy profesor bíblico también en una escuela en Texas, y ustedes me están diciendo que sea su pastor y no puedo. Le insistieron a tal manera, y Rafael era no puedo, hasta que le dijeron: bueno, sea nuestro pastor hasta que consigamos otro pastor. Entonces Rafael dijo: ok, va a ser una época difícil para mí porque yo soy muy ocupado, así que los días de Rafael en esa época empezaban a las 4 de la mañana para poder cumplir con todo lo que tenía que hacer, y fue pastor por 2 años, así que yo fui la copastora. No, mentira, yo no fui la pastora, yo fui la esposa del pastor en la iglesia en Nashville. Hasta que consiguieron el pastor. Pero esa época fue bien complicada, Rafael, en el sentido de que era agotador completamente. O sea, las horas de sueño fueron 4 horas diarias por 2 años. Fueron las horas de sueño tuyas. Fue realmente bien, fue interesante por todo lo que se aprende, muy bueno, pero fue en realidad bien agotador. Así fue. En el 2009 ocurre una división con Blaze Outreach. En el 2009 la misión, que era Suramérica y Centroamérica, estaba cambiando porque los misioneros que teníamos en diferentes partes estaban buscando otros rumbos en Europa o en Estados Unidos y se querían salir ya del ministerio de habla hispana. Y eso a Rafael y a mí pues nos dolió muchísimo, porque en realidad queríamos seguir impactando y expandiendo la palabra en países hispanos, porque los países de habla inglesa tienen demasiada información, libros, material, grandes ministerios. O sea, el que en Estados Unidos, en Europa no quiera no oiga el evangelio es porque no quiere. No quiere. No porque no esté el material disponible. El que no quiere aprender es simplemente porque no quiere, porque la disponibilidad o la cantidad de material y de facilidad que existe en Estados Unidos
es impresionante. Hoy día por medio de la internet puedes conseguir cantidad de material disponible para que lo puedas obtener en el momento que tú quieras, en el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. Así que si la persona no aprende o no quiere aprender, la culpa es simplemente de la persona, porque ya no hay la excusa de que no tengo tiempo, de que trabajo, o que es muy caro, o cualquier excusa que antes ponían o se justificaban por lo cual no lo hacían, ya hoy día no es viable. Y en inglés hay demasiado. Entonces Rafael y yo estábamos como en shock, porque por ejemplo Bill Foster, que estaba en Colombia, ya su corazón dijo quería volver a Estados Unidos. De hecho ahora Bill Foster es pastor en una iglesia en Texas, una iglesia americana. El que teníamos en Perú se quería ir para Europa. Ahora tiene una iglesia en España, es pastor en España. En Andalucía, no recuerdo. No estoy seguro. Bueno, y la otra persona que estábamos ayudando en Argentina estaba más bien dedicándose ya como al pastorado. Entonces ya lo de las escuelas estaba terminando, y con la junta directiva de Blaze Outreach, el corazón de ellos al ver que estos misioneros estaban retornando era, bueno, entonces vámonos ahora a ayudar a Israel. Y cuando dijeron que ahora era Israel, Rafael y yo dijimos, no, nosotros queremos seguir en habla hispana. Si quieren tomen ese rumbo ustedes, pero nosotros vamos a seguir expandiendo el evangelio en los otros países en la medida en que nosotros podamos. Y fue ahí como en el 2009 nace Blaze Ministries International. Se dividió Blaze Outreach International, que era el nombre del primer ministerio, pero en el 2009, cuando ya Blaze Outreach tomó otro rumbo que no era la misión inicial, Rafael y yo nos dividimos y creamos Blaze Ministries International en el 2009 hasta el presente. Así que Rafael es el fundador y el presidente de este ministerio. Y empezamos haciendo conferencias, empezamos yendo a diferentes países, recorriendo, hablando, conociendo, viendo culturas, vimos de todo, hemos visto de todo. A medida que nos vayan conociendo iremos contando anécdotas y historias, y hemos visto de todo a través de estos años. Y fue así como en el 2000, creo que fue en el 2013, 2012, Rafael, que fuimos a Colombia. Y en Colombia estábamos a Pereira, la ciudad donde yo había vivido por unos cuantos años. Y fuimos a la iglesia que se llamaba Iglesia Filadelfia. Fuimos ahí. La historia es bien graciosa porque una tía mía iba a esa iglesia y la tía mía le había pedido a Rafael personalmente que si podía ayudar trayendo pues su ministerio a la iglesia Filadelfia de la ciudad de Pereira. El pastor ya le había escrito un año atrás a Rafael diciéndole que quería hablar con él para tener comunicación con este ministerio, pero Rafael no puso cuidado al pastor que mandó ese email un año atrás. Rafael lo recibió como uno de los tantos de decenas de emails que recibe de pastores que en realidad no conoce, entonces digamos que lo puso a un lado. Lo puso a un lado por un año hasta que una tía mía contactó a Rafael y le dijo, ¿puedes por favor venir a la iglesia Filadelfia para que nos ayuden a sacar la iglesia adelante? Entonces Rafael dijo, ok, entonces como un favor personal a mi tía, fuimos a la ciudad de Pereira y nos contactamos con la iglesia Filadelfia y con su cabeza el pastor. Una de las conferencias que le pusimos el nombre Palabra Pura. Ese era el nombre del póster. La primera. Y esa conferencia fue hace exactamente 3 años en mayo 25. Hace 3 años 3 años en el 2012 de mayo 25.
cuando ellos recibieron el póster de va a venir Rafael y Adriana del ministerio Blaze Ministries International a la conferencia Palabra Pura, nos cuenta el pastor, después hablando con él, nos dice que él le pareció muy arrogante ese título. Que él dice, cuando lo recibimos yo oí Palabra Pura, ¿y estos qué se creen? ¿Que la tenemos contaminada o qué? Él me dice, Adriana, ese fue mi primer pensamiento. Y cuando después de la conferencia yo salí, yo iba en un taxi. Me recuerdo las palabras que me dice. Y iba mirando por el espejo del taxi, porque él me contó toda la historia de cómo iba en un taxi mirando por el vidrio, no por el espejo, sino por el vidrio hacia el horizonte. Y era palabra pura, palabra pura. Esto es palabra pura. Me dice él que dijo así. Lo que había pasado era un impacto en su vida de que él llevaba tantísimos años en el ministerio y lo que estaba oyendo era como estarlo oyendo por primera vez. Uh-huh. Y con una claridad, una contundencia que de hecho le estaba cancelando creencias que él tuvo por años. Sí. En el ministerio, y ahora demostrando con la palabra las estábamos tumbando. Sí, eso es como, Adriana, cuando una persona ha leído un pasaje, un versículo, una sección de un capítulo, y lo lee, lo ha venido leyendo por años, pero de repente un día se le abren los ojos y lo entiende y lo ve. Uh-huh. Y dice, oye, pero he venido leyendo esto 5 años, 10 años, 15 años y hoy día lo estoy viendo como por primera vez, finalmente lo entiendo. Eso es lo que le pasa a la gente, y eso fue lo que le pasó al pastor en este caso, que los ojos se le abrieron. Empezó a ver y a entender algo que no lo había visto, no lo había entendido. Y eso es lo que es tan maravilloso de la palabra. Cuando la palabra se enseña, un buen profesor, Adriana, tiene que enseñar de la manera más sencilla posible, para que la persona que está recibiendo la enseñanza pueda entender. Uh-huh. Un profesor que quiera demostrar su sabiduría y su conocimiento, y el cual no pueda transmitir de una manera sencilla a la persona que está recibiendo la enseñanza, no es un buen profesor. A lo mejor la gente se queda diciendo, wow, qué conocimiento tiene, pero no ha ayudado a nadie. Uh-huh. No ha cumplido su propósito. El propósito de la enseñanza es que la persona que está recibiendo la enseñanza pueda entender y pueda aplicarlo ella misma. Uh-huh. Y eso lo magnífico de lo que Blaze se ha caracterizado, y es lo que tratamos tú y yo de hacer diariamente, del poder llevar el evangelio, la palabra de Dios, de una manera tan sencilla que hasta que la persona que no tenga el gran conocimiento de la palabra lo pueda recibir y lo pueda aplicar. Así es. Y fue a partir de ahí que empezamos a crear una relación con la Iglesia Filadelfia. Fue ahí que empezamos, cada vez que íbamos a Colombia, íbamos a la iglesia y enseñábamos allí, y de hecho empezamos a hacer conferencias, y el pastor una vez nos dice, miren, en realidad esto que ustedes están diciendo, esto lo tiene que oír todo el mundo, porque aquí lo tenemos al revés. Uh-huh. Y fue él, entre todos los pastores que hemos conocido, diferentes países, que hemos ido, en que se dispuso a estudiar con nosotros. De hecho dijo, ¿me pueden enseñar? O sea, una persona que ha estado en el evangelio, porque él llevaba en el evangelio años, y ¿me pueden enseñar? Dijo. Y a las 5 de la mañana empezamos a enseñarle todos los días, ya sea Rafael o yo, y él se hacía con un grupo de personas, donde empezábamos a rebatir los conceptos que tenía por lo que la palabra decía. Empezábamos a romper lo que la religión viene repitiendo, y porque la gente viene creyendo lo mismo, y decíamos, pero ¿qué dice la palabra? Y eran cuando comparaban lo que creían con lo que decían la palabra, decían, wow, se iban a veces así como para atrás y se cogían la cabeza y decían, Dios mío, uh-huh. Dios mío, ¿qué es todo esto? Le enviamos todos los materiales de libros que podíamos, y ya habíamos tenido ahora conexión, que después les cuento, con Andrew Wommack. Le mandamos todo el material de Andrew Wommack, todos los libros posibles, y empezamos personalmente a enseñarle y a instruirlo. Y él fue cuando él dijo, miren, yo quiero unirme a su ministerio, quiero que Blaze Ministries esté unido a la iglesia Filadelfia.
y estos programas hay que sacarlos en la radio definitivamente. Entonces nosotros dijimos, no tenemos ni idea de radio, nosotros no sabemos eso. Entonces ahí fue cuando Rafael y yo nos pusimos a orar, cómo íbamos a hacer esto, pedirle guía al Espíritu Santo, ayuda, orar mucho en lenguas, porque Rafael ahora estaba entrando a un mundo en que en realidad no conocía, el mundo de la radio y después en el mundo de la televisión. Pero como los dos estábamos solos en Estados Unidos, ya sin como con quién trabajar para crear lo que estábamos haciendo en español, porque tenemos ayuda, pero en inglés, no en español. Y fue ahí como debido a una invitación que nos habían hecho en el canal Enlace, cuando estábamos enseñando en el instituto en Texas, que íbamos mensualmente, nos invitaron a Houston, a San Antonio, Texas, donde está la sede de TVN y Enlace para el Mundo. Esos programas tienen cobertura para casi 4.000 millones de personas en el mundo, y tuvimos una invitación. Alguien, por la gracia de Dios, pagó los programas que salimos al aire, 4 programas. De hecho, cada programa vale $20,000. Increíble lo que vale la televisión, o sea, por media hora. Por media hora, $20,000. Sí, vale un programita de eso. A mí me pareció interesante. De hecho, fue una pregunta que yo le hice cuando entramos a los estudios, la cantidad de gente que trabaja ahí, la cantidad de cámaras y todo el sistema tan impresionante que tienen. Y a la persona que nos estaba haciendo, ¿cómo se dice host en español? El presentador. El presentador del programa que estaba haciendo el programa con nosotros. Yo le pregunté que cuánto costaba lo que íbamos a hacer, cuánto costaba, y nos dice un promedio de sobre los $20,000 la media hora. Wow. El poder grabarlos, producirlos y sacarlos al aire. $20,000 por media hora. Y por la gracia de Dios nos vieron, recuerdo, Rafael, correos desde África, que nos vieron en África, en Asia, Suramérica, bueno, nos vieron de todas partes. El poder de la televisión es algo impresionante. De hecho, me vio familiares míos en Colombia y eran, usted salió en Enlace. Por la gracia de Dios, no lo buscamos, Dios nos abrió esa puerta, y debido a esa conexión, cuando el pastor nos dice, deben entrar en la radio, porque esto solo no lo podemos saber nosotros, esto lo tiene que saber la ciudad entera, esto lo tiene que saber más gente, porque lo tenemos al revés. Entonces fue cuando Rafael llamó al presentador de Enlace del programa que nos hizo los 4 programas. Sí, porque la razón que lo llamé, para la gente sepa esto, el presentador también era un predicador, o es un predicador, y él ayudaba, debido a su conocimiento en la parte de televisión y de radio, de los medios, él ayudaba a iglesias hispanas en los Estados Unidos, y de hecho con la frontera con México, a montar o a poner sus iglesias para poder hacer streaming y poder grabar en la radio y poder grabar en televisión. Entonces él lo que hacía, él compraba los equipos antiguos que la emisora tenía que reemplazar cada cierto tiempo. Él compraba los equipos usados a muy buenos precios y se los vendía entonces a las iglesias para que ellos pudieran empezar a poder estar en televisión y todo ese tipo de cosas. Entonces él era como un negocio que tenía aparte, ¿no?, para ayudar a los ministerios hispanos. Y entonces él me contó cómo lo hacía y qué lo que estaba haciendo, y entonces cuando esa oportunidad vino a nuestra vida, yo me acordé de él y entonces lo llamé y le pregunté, oye, esta oportunidad nos ha salido, pero no sé cómo hacerlo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedes recomendar? Y él fue una persona muy amable, porque él se tomó el tiempo de buscarme en una página web de una compañía los equipos que necesitaba, me dijo exactamente todo el material que necesitaba, yo hice la orden, y cuando me llegó aquí a mi casa el pedido, él me dice, déjame saber simplemente cuando te llegue, y nos conectamos por Skype y yo te enseño a cómo funciona y cómo poner todos los settings como tiene que ser y todo eso, y de hecho y así lo hicimos. Rafael, el regalo abre las puertas. Nosotros también, cuando fuimos a San Antonio, le dimos una muy buena ofrenda. Muy buena ofrenda también. Entonces, años después lo necesitamos y él te dijo, me tienes en Skype disponible para que te ayude. Sí. Venga a ver, otro dice, ay, venga, pero a mí no me ayudan. ¿Qué ha sembrado usted, por Dios? ¿Qué ha sembrado? ¿Por qué buscan cosechas en algo que no han sembrado?
Esto que está pasando, el hecho de que a uno lo sienten, que uno pueda conocer sienten en primera fila, que uno pueda conocer a estos grandes hombres de la fe, hablar con ellos, sentarse con ellos, como cuando fuimos con Mark Hankins, Rafael, que vino también a un estado cerca a Carolina del Norte, y viajamos hasta allá, y nos sentamos en la última fila, y yo recuerdo que él había estado en Colombia y yo había estado escuchando y me había leído todos sus libros, y antes de que él empezara a predicar yo me fui corriendo hasta la primera fila y le di una ofrenda, se la di así toda como apretadita. Él ni siquiera la miró, él simplemente la recibió en su mano y se la metió en su bolsillo, él ni miró eso. O sea, como para decir, ay, él vio cuánto era. No lo vio. Se la metió, se subió al púlpito y empezó a enseñar. Eso fue todo. Y yo me devolví a la última fila. Nosotros nos estábamos quedando en un hotel para poder ir a la iglesia, al servicio. Después volvíamos al hotel y después por la noche íbamos a volver al servicio. Y él, en la predicación, hablando, llamó a alguien. Le dijo algo en el oído y siguió hablando, predicando. Y esa persona se cruzó toda la iglesia hasta la última fila y nos dice el pastor el reverendo Mark Hankins quiere cenar con ustedes por la noche. ¿Será posible que puedan contar con él para que puedan contar con ustedes para una comida esta noche? Y nosotros, Mark Hankins quiere comer con nosotros. Eso era ni qué honor, Rafael. Y así fue, tuvimos la gracia de poder estar comiendo con él, contarnos por qué había hecho eso, por qué quería hablar con nosotros. Y gracia sobre gracia, aumentando definitivamente. Y cuando se dio la oportunidad de la radio, pues esta persona te instruyó cómo hacerlo y empezamos a grabar los programas de radio que ustedes nos ven. Hola, somos Rafael y Adriana. Empezamos así para Colombia, para la ciudad donde allí se encontraba, pero al mismo tiempo nosotros queríamos alcanzar más países, queríamos alcanzar países de habla hispana y sabíamos no nos podemos quedar solo con la radio. Así que Rafael dijo, yo me tengo que diseñar una página web donde yo pueda subir lo que estamos grabando en la radio para que si alguien en Nueva York lo quiere escuchar, lo pueda escuchar, o alguien en España, o alguien en África, o alguien en Santa Marta, como doña Ana que nos escucha en Santa Marta, o todas estas personas que nos escuchan, o Jimena en Aruba, o quien sea, en diferentes países, lo puedan bajar. Pero ¿cómo se hacía? Otra vez, Señor, a orar, buscar guía del Espíritu Santo, orar en lenguas para que el Señor nos descargara conocimiento, sabiduría. Y digo yo nos descargara, pero en realidad lo hacía todo Rafael. Creó él una página web que duraba hasta la madrugada tratando de cacharrearle a eso porque él no sabía cómo hacerlo, pero salió la página que ustedes hoy conocen como blazeministries.net. Y ahí fue cuando las personas en cualquier lugar del mundo, lo que se iba a oír en una emisora en la ciudad de Pereira, en Santa Rosa y el eje cafetero, ahora no solamente lo iban a escuchar ellos, sino cualquier persona en el mundo podía empezar a bajar semanalmente una enseñanza de Blaze. Y fue así como nació la página Blaze, y también al mismo tiempo nos estábamos dando cuenta, bueno, hay mucha gente que no tiene internet. Y también fue en la iglesia de Pereira, la iglesia Filadelfia, que no, pues empecemos a grabar en CDs lo que están diciendo y a repartirlo. ¿Y eso cuánto va a valer? No, démoslos gratis. Vamos a empezar nosotros a pagar todo esto y necesitamos es que la gente empiece a entender. Sí, y yo me acuerdo de cuando empezamos en todo esto, pues lo hacíamos con una computadora. Y imagínate el tiempo que durábamos cada CD. El grabar cada CD, que creo que son 34, 35 enseñanzas que entran en cada CD. Entonces, claro, cuando la gente venía y al principio la gente estaba desesperada por aprender, la gente quería repartirlas por todas partes y no daba capacidad. ¿Por qué? Porque una computadora haciendo un CD cada 10 minutos que tardaba 15 minutos no era productivo.
pero la demanda era mucha y al poco tiempo dijimos no podemos seguir esto, y Blaze Ministry invirtió en un robot que quema los CDs, y ahora creo que hacemos un promedio, no sé exactamente, pero creo que son 10 o 15 CDs por minuto que hace ahora. Entonces, por eso es que ahora tenemos la capacidad de dar 1000 CDs gratis como evangelismo a cualquier parte por el robot que compró Blaze Ministries, que de hecho está en este momento en la iglesia. Y así estaban ocurriendo cambios estaban dando, donde el ministerio empezaba paso a paso como a dar la enseñanza por diferentes medios. Y el pastor en la ciudad de Pereira estaba también muy impactado con la enseñanza y empezó a modificar cómo enseñaba, y no solo eso, sino que le dijo a Rafael: necesito por favor que me enseñe también la parte administrativa, porque no tenemos ni idea en realidad, nadie nos enseñó a administrar, Rafael, le dijo así. Y el caos que se da en las iglesias es por esta falta de conocimiento, así que abrió la iglesia para que Rafael entrara ahora a manejar la parte administrativa, a poner sistemas, a poner métodos, a poner manuales, no solo la parte administrativa, sino en la parte de enseñanza, a poner discipulados, a poner la enseñanza. Y eso lo estábamos, al mismo tiempo seguíamos con las conferencias, seguíamos con la escuela. Y en esta escuela que acabamos de entrar nuevamente se llamaba la escuela de Andrew Wommack, que era ahora conocido como el padre de la gracia de esta generación en Estados Unidos. Él ya tiene casi 70 años, viene su ministerio hace muchos años atrás, pero está causando la revolución y el boom, donde por fin el equilibrio entre la fe y la gracia se está dando a conocer y las personas están entendiendo muchísimo más fácil y más claro de qué se trata el evangelio. Así es. Nosotros sabíamos que el ministerio nos estaba demandando muchísimo tiempo. Y en esta demanda que nos estaba haciendo el ministerio, cada vez Rafael se sentía como más presionado para o paro el ministerio o paro mis negocios, pero la combinación de estos dos ya como un individuo no la puedo hacer porque me estoy agotando completamente haciendo todo lo que estoy haciendo. Entonces empezó a ocurrir un cambio, y eso es lo que le vamos a decir a ustedes en el próximo programa, que creemos será el último de la historia de Blaze, no porque ya hayamos contado toda la historia, sino por los pormenores, para que ustedes vean cómo hoy pueden bajar esos programas que han cambiado sus vidas y la historia que ocurrió detrás de todo esto. Así que bendiciones y hasta el próximo programa. Así es, bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.